Hola, ¿cómo están? Nuevamente en este espacio de la nota jurídica, dándoles muchas gracias por el apoyo que nos han brindado con sus vistas de los videos y con las preguntas que nos envían. Y el día de hoy vamos a traer un tema que es muy cotidiano. ¿Por qué lo digo? Porque la mayoría de personas o gran parte de la población de Colombia vive bajo esta modalidad en la vivienda donde habitan. Es un tema que, como se ve pues en la presentación, es el contrato de arrendamiento. Pero vamos a hacer una especificidad sobre ese. ¿Qué quiere decir? Vamos a hablar del contrato de arrendamiento, pero con arrendamiento de vivienda urbana. ¿Por qué? Porque es que el contrato de arrendamiento como contrato es muy amplio. Usted puede arrendar cualquier cosa. Contrato de arrendamiento, usted puede arrendar un vehículo, usted puede arrendar un objeto, puede arrendar inclusive, la norma habla que usted puede arrendar un servicio. Pero el día de hoy vamos a hablar del contrato de arrendamiento de vivienda urbana, de cuáles son esas generalidades, cuáles son las obligaciones, cuáles son las características de este contrato. ¿Y por qué de vivienda urbana? Porque la norma trae una especie de cuerpo normativo o una ley especial para este tema, porque hay otros tipos de arrendamiento que se cubren pues por otras normas generales, como es el Código Civil o el Código de Comercio. Entonces, el contrato de arrendamiento de vivienda urbana se encuentra regulado en la Ley 820 del 2003. Esa ley que nos dice, nos habla de las generalidades, los conceptos, las formalidades, obligaciones y las prohibiciones que hay dentro de la ejecución de un contrato de arrendamiento. Todos estos conceptos entran a jugar cuando una persona, un arrendador, firma con otra, el arrendatario, un contrato de arrendamiento. Entonces vamos a ver durante el transcurso de esta presentación cómo se da, cuáles son las características, cuáles son esos conceptos, las formalidades que nos trae la norma, las prohibiciones y las obligaciones que surgen en la firma de un contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Entonces, primero, ¿qué es el contrato de arrendamiento? Esta definición es la definición global, la definición grande, la general, la que nos trae el Código Civil Colombiano. El Código Civil Colombiano, en su artículo 1973, nos dice: el contrato de arrendamiento es un contrato por medio del cual una de las partes, el arrendador, se obliga a proporcionar a otra, el arrendatario, el uso y goce de una cosa durante un tiempo a cambio de una contraprestación en dinero. Entonces, esa es la generalidad del contrato de arrendamiento. Hay un arrendador, hay un arrendatario. El arrendatario paga al arrendador para que el arrendador deje al arrendatario el uso y goce de una cosa. Esto es muy importante. ¿En qué sentido? Porque el arrendatario nunca se entiende como dueño de la cosa que está usando y gozando. Solo tiene los derechos de usar y gozar de la cosa que se presta, de la cosa que está arrendada. Entonces, me explico. Un ejemplo del arrendamiento en general. Ahorita hablaremos del arrendamiento de vivienda urbana. Por ejemplo, si se arrienda un vehículo, es importante. Alquiler es sinónimo o es lo mismo que arrendamiento. Cuando hablamos de alquiler, nos referimos al contrato de arrendamiento. Entonces, para explicar qué es el arrendamiento, Pedro le arrienda a Juan un vehículo por una semana. Juan lo que hace es pagarle una suma de dinero a Pedro por el uso de ese vehículo. Mientras pasan esa semana en la que Juan va a usar y gozar del vehículo, Pedro sigue siendo propietario, pero como propietario no puede ni usar ni gozar de la cosa, en este caso del vehículo. ¿Por qué?
porque por medio del contrato de arrendamiento lo que hizo fue ceder por una semana esos derechos de uso y de goce a Juan. Entonces, ese es el contrato de arrendamiento en términos generales. Ahora, ¿qué es el contrato de arrendamiento de vivienda urbana? El contrato de arrendamiento de vivienda urbana es aquel por el cual dos partes, igual que el anterior, se obligan recíprocamente la una a conceder el goce del inmueble urbano destinado a vivienda, total o parcialmente, y la otra a pagar por este goce un precio determinado. Acá ya entran unas pequeñas diferencias o se le agregan unos elementos a la definición del contrato de arrendamiento. Primero que todo, es común en ambas definiciones que hay dos partes, una el arrendador, otra el arrendatario. Que es común también que hay una cosa que se está dando en arriendo. En este caso, esta cosa si tiene una especialidad o está destinada a algo. Es una vivienda, una casa, un apartamento que está destinado como hogar. En el contrato de vivienda urbana, la cosa que se da tiene que ser destinada a vivienda, a ninguna otra cosa. Si se destina a otra cosa, no estamos hablando de este contrato. Por ejemplo, si yo arriendo una casa a una persona para que éste monte un establecimiento de comercio y lo reglamos por esta definición, llevamos a cabo un contrato por la ley 820, jurídicamente no es un contrato de arrendamiento, sino que es un contrato que se rige por el Código de Comercio. Entonces, por eso es muy importante que en el contrato de arrendamiento de vivienda urbana el bien se destine a vivienda de la persona que va a ser arrendataria, porque en caso de que se destine a otra cosa, muta el contrato y tiene otras consecuencias que trae pues el Código de Comercio. Entonces, estos son los elementos que se añaden. Y lo repito, hay un arrendador, hay un arrendatario, hay una cosa, que es en este caso un apartamento o una casa, que es la que se arrienda y que debe ser dada para que se destine como vivienda del arrendatario. Entonces, ¿por qué nos dice la norma que total o parcialmente? Porque en muchos casos los arrendamientos sobre vivienda para personas son pensiones o son casas o apartamentos que tienen ciertas zonas compartidas. Entonces, por eso cuando la ley me dice parcial, es porque, ejemplo, una pensión es donde viven varias personas en habitaciones y comparten el baño, comparten el patio, comparten la sala, tienen unas zonas comunes para todos. Entonces, ahí propiamente el arrendamiento se fija sobre el bien que van a habitar y que no es la totalidad de toda la pensión, sino la habitación donde van a dormir y que tienen pues facultado el uso y goce además de esas zonas comunes de esa pensión. Entonces, por eso la ley nos habla de total o parcialmente. Obviamente, cuando la ley nos dice total es porque si yo arriendo una casa y voy a tener el goce de toda la casa o de todo el apartamento. Y estos arrendamientos, claro, tienen una contraprestación a favor del arrendador, que es el pago de dinero por el uso y goce que va a tener el arrendatario de esa casa o ese apartamento para vivienda familiar. Ahora, ¿qué características nos tiene este contrato? Ya dijimos de qué trata el contrato, pero ahora son unas características importantes para entender lo que es el contrato. Por eso tiene tres características en especial. La primera es un contrato bilateral. Cuando hablamos de un contrato bilateral es porque ambas partes, en este caso el arrendador y el arrendatario, tienen obligaciones recíprocas. ¿Recíprocas qué es? Que yo te doy y tú me das. Entonces el arrendador
le da al arrendatario el uso y goce del bien, en este caso de la casa o el apartamento para que viva, y el arrendatario le da al arrendador un pago mensual por el uso y goce de esa vivienda o de esa casa o de ese apartamento donde éste va a vivir. Entonces esa es la bilateralidad. Hay obligaciones mutuas. Este, que es el arrendador, tiene obligaciones, pero el arrendatario también. Entonces hay una igualdad en cuanto a las obligaciones. Yo tengo que dar, pero el otro también me da a mí. Yo le pago mensualmente, pero el otro me debe dejar disfrutar del uso y goce de la vivienda que me está arrendando. Ahora, ¿cuál es la otra característica del contrato de arrendamiento? Que es un contrato consensual. La consensualidad en el derecho nos quiere decir que el contrato de arrendamiento no tiene ninguna ritualidad o alguna formalidad legal que haya que cumplir. Me explico. Cuando estamos en un contrato de compra-venta de un vehículo, yo compro el vehículo, pero además la ley me dice, usted no solamente tiene que comprar el vehículo, tiene que registrarlo en la oficina de tránsito para que ese vehículo pertenezca a usted. Entonces la ley me está poniendo una condición que debo cumplir. Lo mismo sucede con la compraventa de una vivienda. La ley me dice, tiene que ser por escritura pública, y además esa escritura pública tiene que llevarla a la oficina de instrumentos públicos para registrarla, y ya cuando usted la registre, usted es dueño. De lo contrario, si usted hace el negocio boca a boca, pero no me hace escritura y no me hace registro, usted no es dueño. Entonces, en estos contratos que acabo de mencionar, en el del vehículo y en el de la compra de vivienda, hay unas formalidades, hay que llevar a cabo unos procedimientos, unos trámites, para poder que la ley me entienda que existe ese contrato y que tenga además los efectos jurídicos que deben tener efecto cuando se hace un contrato de esos. Pero el contrato de arrendamiento no tiene ninguna formalidad, solo basta el boca a boca, el acuerdo verbal, para que sea vinculante y sea obligatorio. Otra cosa muy diferente es que sea muy difícil de probar. Eso lo quiero dejar claro. Yo puedo tener un negocio verbal de arrendamiento con otra persona. Si tengo un problema, lo difícil es probar ante el juez ese contrato porque es verbal. Pero el contrato existe. Ya el problema es probatorio. Lo que se recomienda siempre, por lo general en cualquier contrato, así no tenga ningún requerimiento especial por la ley, es hacerlo escrito, porque el valor probatorio de lo escrito es más fácil pues de demostrar. Ahora, otra característica de este contrato, que es oneroso, cuando hablamos de oneroso en el derecho, es que vale plata, vale platica. ¿Por qué? Porque hay un pago que se está haciendo por parte del arrendatario al arrendador de una suma mensual o establecida por las partes, puede ser quincenal, bimestral, de un pago de arrendamiento. Entonces, como hay pago, como hay una suma de dinero, como hay platica en el negocio, es un contrato oneroso. Oneroso significa plata. Entonces, estas son las características principales de este contrato. Ahora, cuando hablamos de un contrato de arrendamiento, lo hablamos consensual, la ley nos dice, tienen que ponerse de acuerdo mínimo en unas cosas. ¿Cuáles son? Las partes sepan quiénes son los que van a contraer, yo saber quién es la otra persona y que la otra persona sepa quién soy yo. Eso parece muy obvio, pero es que es por el hecho de uno saber con quién está negociando. Uno tiene que negociar con alguien que en realidad tenga la titularidad sobre el bien que me van a arrendar, en este caso el inmueble destinado a vivienda. La identificación del inmueble. Cuando hablo de contrato de arrendamiento, debo saber cuál es el bien, en este caso, la vivienda que me van a arrendar. La ley también me dice identificar si en la vivienda hay zonas compartidas
o servicios compartidos. Eso es parte importante, como les decía, si se comparte baños, se comparten patios, salas, eso debe quedar hablado entre las partes, o si las partes deciden hacerlo de manera escrita en un contrato. Se debe mencionar cómo es el precio y cómo se va a pagar, cada cuánto, los primeros 5 días, el quinto día, el 10º día, en primera quincena, segunda quincena, y cuánto es el valor. Ya las partes deciden cuánto sería el valor. La relación de los servicios adicionales que se vayan a arrendar, si tiene internet, si tiene DirecTV, si tiene pues televisión satelital, cualquier servicio que no sea propio o que no se necesite para uno vivir. Pues uno puede ir en una casa sin parabólica, pero si la persona tiene DirecTV y lo quiere anexar como parte del contrato de arrendamiento, debe quedar escrito en el contrato. El término de duración del contrato, aunque en este caso, si las partes no dicen cuál es el término, la ley entiende que es un año. Las partes pueden decidir cualquier término, 6 meses, 3 meses, 5 años, 2 años, los que quieran. Pero si las partes se les olvida decir eso, se entiende que el contrato es por un año. Y por último, la designación de la parte a la cual está a cargo el pago de los servicios públicos, y esto es pues por la determinación de que quien se haga cargo de los servicios públicos, porque hay un trámite que se hace pues ante las empresas de servicios públicos para determinar quién es el obligado, y así pues en caso de que haya un impago por parte de la persona obligada, entonces saber a quién es el que se tiene que recurrir para obligarlo al pago de los servicios públicos. Ahora, lo hablamos ahorita, solemnidades convencionales, o sea, una solemnidad convencional es cuando las partes deciden hacer algo sin estar obligadas a hacerlo, porque la ley no lo exige. Hablamos ahorita que el contrato con la mera palabra sirve, es válido, pero las personas deciden a veces llevarlo por lo escrito, que es lo más recomendado, o inclusive elevarlo a escritura pública. Pero como les dijimos, este escrito, sea un escrito privado o un escrito llevado a una escritura pública por notaría, es un valor probatorio. Es decir, en caso de que haya un problema y yo tenga que probar la existencia del contrato, saco el escrito del contrato, sea un escrito privado, o sea la escritura pública, y con eso se demuestra más fácil ante la autoridad competente la existencia del contrato. Ahora, esto ya lo mencionamos también, ¿cuál es el término de duración del contrato de arrendamiento de vivienda urbana? Si las partes no expresan cuánto dura el contrato de arrendamiento, la ley sí dice que se entiende. Si Pedro y Juan decidieron el precio, cuál es el bien inmueble, cómo iban a pagar, cómo era la forma de pago, a qué cuenta bancaria, cuáles eran los servicios que incluía, pero se les olvidó hablar sobre cuánto iba a durar el contrato, la ley lo que dice es, se entiende que dura un año. Entonces no puede después Pedro salir, no, es que yo te arrendé apenas 5 meses, no, es que no dijimos nada, y al no decir nada, la ley suple o se mete en esa falta de decisión y les dice, ustedes no dijeron nada sobre el término, pues el término entonces es un año. Y esto lo trae la ley 820, que es la que mencionamos ahorita al comienzo de la presentación. Ahora, muy importante esto, un contrato de arrendamiento tiene una solidaridad. Solidaridad, como ya hablamos en otro capítulo, en el derecho, no es ayuda, sino obligación de todos los llamados. Por ejemplo, si son varios arrendatarios los que están viviendo, varios arrendatarios los que viven en un bien, y son varios arrendadores, todos están obligados en las mismas condiciones. Es decir, el arrendador le puede cobrar el canon a cualquier persona, a cualquier arrendatario, o el arrendatario puede exigirle a cualquiera de los arrendadores, si es un bien que tiene varios propietarios, el arreglo o alguna solicitud sobre el bien. Todos están obligados. No, que usted hizo el negocio con Pedro, pero Pedro, esa casa que le alquiló Pedro, también es dueño sus hermanos Juan y Jacinto. Usted puede ir a Juan o a Jacinto para exigirle lo que necesita para el bien. O lo mismo si los que viven en el bien son Margarita y Josefa, usted puede exigirle el pago tanto a Margarita como a Josefa
porque la ley nos trae esa figura de la solidaridad. Ahora, un tema muy importante. ¿A quién corresponden las reparaciones que ocurren cuando hay un daño dentro de un bien arrendado? En este caso, un bien a vivienda urbana. Entonces, la ley nos trae una regla general y es: el arrendador se encarga de las reparaciones necesarias. ¿Cuáles son esas? Son aquellas de mayor envergadura y aquellas indispensables para la conservación del bien arrendado. Por ejemplo, los cimientos de la casa o del apartamento. Si la casa tiene un problema de cimientos, esa reparación le corresponde al arrendador. Ahora, ¿cuáles son las reparaciones que le corresponden al arrendatario? Que son las reparaciones que se llaman locativas. ¿Y cuáles son esas reparaciones locativas? Son las cositas que se van dañando por el uso normal de las cosas. Por ejemplo, una llave de un lavamanos o la llave del lavadero, la cerradura de la puerta. Por el uso normal, eso se va dañando. Esa reparación le corresponde al arrendatario, no al arrendador. Mucha gente todo se lo manda al arrendador, pero esos dañitos así que en las chapas o que una puertecita esas del gabinete de la cocina, eso como se daña por el uso normal, le corresponde al arrendatario. Ahora, el arrendatario puede hacer una reparación necesaria, que son las que le corresponden al arrendador. Sí, pero tiene unas condiciones para poder reclamar un reembolso de lo que gastó. ¿Cuáles son esas condiciones? Que las reparaciones que hizo el arrendatario, que son necesarias, no hayan sido hechas por su culpa. Si Pedrito se puso a mover los cimientos de la casa y él fue el que las afectó y él las repara, él después no le puede exigir al arrendador que le pague porque reparó, porque por culpa de él fue que se causaron esos daños. Ahora, ¿cuándo lo podría reclamar? Cuando no es por culpa de él. Si eso se dañó porque la estructura estaba ya muy vieja, pues si él la reparó, él le puede cobrar al arrendador esos daños. También cuando lo puede cobrar esas reparaciones necesarias, que son las que le corresponden al arrendador, cuando informe al arrendador de los daños y éste haga caso omiso. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de uno demostrar eso? Mandándole una carta con recibido de él, para que uno demuestre que sí envió la carta y que pasó el tiempo y él no hizo nada, y como yo estoy viviendo ahí, pues me tocó hacer el arreglo. Y ya si yo hice el arreglo, le informé y el arrendador no hizo nada, yo puedo solicitar el pago de lo que gasté. Y por último, cuando demuestre la necesidad de la reparación, si es una calamidad, pues si yo no paro este muro, se me cae la casa encima, yo tengo que hacer el arreglo como arrendatario y después le puedo cobrar al arrendador. Muy importante, en el contrato o sea verbal o escrito, se pueden modificar estas obligaciones, sean porque todas queden a cargo del arrendador o todas queden a cargo del arrendatario. Eso queda a voluntad de las partes. Ahora, el pago del canon de arrendamiento. Esto lo trae la ley, mucha gente no lo lleva a cabo y se presta para problemas. La ley dice: se debe decir o designar cuál es la persona encargada de recibir el pago. Y esta persona encargada de recibir el pago siempre debe expedir una factura o un recibo de pago o un escrito, o sea, en una hoja de cuaderno, en una hoja de blog, en cualquier medio en el cual diga la fecha, el pago y quién lo realiza. ¿Esto para qué? Para demostrar la relación de pagos hechas por el arrendatario. Entonces, al expedir este recibo, este escrito, esa factura, debe guardar copia tanto el arrendador como el arrendatario. Esto es una falta grave que cometen las personas, que muchas veces no exigen el recibo y después es un problema porque les están cobrando un mes que supuestamente no pagaron y ellos dicen que sí pagaron, pero es que no hay nada y el problema ahí es probatorio. Entonces la ley siempre dice, debe el arrendador dar un recibo, y si no se lo dan, usted como arrendatario puede exigir ese recibo. Ahora, la ley nos trae una serie de prohibiciones, pero estas son las más importantes. Primero, está prohibido por
por expresa norma, la ley lo dice así clarito, no se puede exigir nunca un depósito o una garantía para garantizar el cumplimiento del contrato de arrendamiento. Un depósito es una suma de dinero que yo consigno a alguien para que me haga algún negocio. O una garantía es, por ejemplo, una hipoteca. Para el caso del contrato de arrendamiento nunca se puede exigir eso. La ley dice no se puede exigir eso. Se no puede exigir que le hagan una hipoteca para poder garantizar el contrato de arrendamiento como arrendatario, o que deposite 5 millones de pesos mientras usted está ahí viviendo para yo ver si me va a cumplir. Eso nunca se puede hacer. El hecho de hacer eso, los organismos encargados de vigilar tanto las agencias que arriendan como los arrendadores son las alcaldías municipales, entonces podrían ir a la alcaldía y solicitar pues la respectiva investigación. Ahora, otra prohibición clara del contrato es que el arrendatario nunca puede arrendar o subarrendar, porque como es un contrato destinado a vivienda, solamente es para que viva él y no para que vivan terceras personas. Ahora, el canon de arrendamiento, esto pasa mucho. ¿Cuánto se puede ajustar el canon de arrendamiento? ¿Cuánto debe valer el canon? El canon debe valer o no debe exceder el 1% del valor comercial. Si un inmueble vale 100 millones de pesos, el canon de ese inmueble será de 1.000.000 de pesos. Y si el bien vale 50 millones, pues será el 1% de 50 millones, son 500.000 pesos. Entonces esos serían los valores. Nunca puede exceder más del valor comercial. Si una casa vale 100 millones y el arrendamiento está por 7 millones, pueden exigir la investigación ante la alcaldía, porque la ley dice que no puede exceder el 1% del valor comercial. Ahora, ¿cuándo se da el reajuste? Que esto es un problema, porque muchos arrendatarios llegan el 1 de enero y ponen el aumento. El reajuste solo procede cuando se cumple una anualidad del contrato. Si yo firmé el contrato de arrendamiento en junio, a mí no me pueden subir el 1 de enero porque subió el mínimo. Entonces con el IPC, que es la forma de subir el canon, entonces el 1 de enero me suben. No, yo lo firmé en junio. ¿Cuándo se cumple el año? En el otro junio. Entonces a partir del otro junio se hace el reajuste, que siempre es con el IPC. ¿Cuánto se puede subir? Un canon de arrendamiento se puede subir según lo que diga el DANE, que fue el IPC del año inmediatamente anterior. No se puede subir más. Si lo suben más, pueden pues solicitar, como les dije, ante la alcaldía municipal la investigación al arrendador, porque estaría pues violando la ley. Ahora, causales de terminación. Las causales de terminación son muchas y muy variadas en el contrato de arrendamiento, pero hoy quiero tratar una especial, y es cuando el contrato se termina por parte unilateral del arrendador. El arrendador a veces le dice a una persona: oiga, entrégame la casa para esta semana o para la otra. Pues la ley dice una cosa: solo cuando el arrendador quiere dar por terminado el contrato de arrendamiento, debe concederle 3 meses a la persona para que busque una nueva. O sea, tiene 3 meses para desocupar la casa. No es que dentro de 15 días me desocupo, no. Siempre tiene 3 meses, máximo de 3 meses. Más de 3 meses no me puede pasar. Pero la ley dice: usted lo va usted va a terminar como arrendador ese contrato. Entonces, si lo quiere terminar, debe de conceder 3 meses para que le desocupen. No ni 15 días ni 20, no. Si el arrendatario sale antes, pues muy bueno. Pero de lo contrario, debe esperar 3 meses para que el arrendatario busque un nuevo lugar. Esto lo trae la ley, pero eso no se cumple pues porque no ha sido reglamentado por el gobierno nacional, y es que además de conceder 3 meses, debe pagar a favor del arrendatario 3 cánones de arrendamiento, o sea, 3 mensualidades de arrendamiento. Pero como esto no ha sido pues reglamentado por el gobierno, no tiene pues como uso. Ahora, el derecho de retención. ¿Qué es el derecho de retención? Esto aplica en los contratos de arrendamiento de vivienda urbana. Cuando el arrendatario debe recibir pagos por parte del arrendador y este no los quiere dar, el arrendatario puede quedarse con el bien
como una forma de presión, retenerse en el bien como una forma de presión para que el arrendador le pague. Eso es el derecho de retención. Usted puede adueñarse, entre comillas, del bien para que de esta forma se pellizque el arrendador y diga, sí, tengo que pagarle, porque si no le pago, él no se va a ir de ahí, y la ley le otorga ese derecho al arrendatario. Ahora, estos son como las características generales de este contrato de vivienda urbana. Muy importante que tengan en cuenta, como lo dije en el transcurso de esta presentación, que la entidad encargada de vigilar el cumplimiento de estas obligaciones es la alcaldía municipal. Las alcaldías municipales controlan y vigilan, inspeccionan las agencias de arrendamiento y también a las personas que tienen bienes en arrendamiento. Entonces, cuando tengan problemas, sea por el canon, sea por el término, por cualquier situación, con las mejoras que se deban hacer, las reparaciones necesarias o locativas como lo mencionamos, pueden recurrir a la alcaldía y la alcaldía pues se encargará por medio de un proceso de determinar las responsabilidades. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook Consultores Silva, nuestro canal de YouTube Juan Diego Barrera Arias, ahí están todos los videos que hemos entablado en la nota jurídica, o escribirme al correo jdiegobarrera@hotmail.com. Este fue el tema de la semana. Dentro de 8 días vendremos con más temas y gracias por estar en la nota jurídica.